Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 334. El tema, el tiempo perfecto de Dios. Dios tiene su propio sentido del tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Se puede leer en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Tiene un tiempo perfecto, nunca es temprano ni nunca es tarde. Dios nunca tiene prisa, pero siempre llega a tiempo. Vemos en los pasajes de hoy que el Señor es soberano sobre el futuro. Se puede leer en Daniel capítulo 4, verso 32. Esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. También se puede leer en 2 de Pedro capítulo 3, verso 13. Dios va a reivindicar a su pueblo. Se puede leer en el Salmo 135, verso 14. Pero, ¿qué hacemos mientras esperamos que Dios haga lo que ha prometido hacer? Acompáñame a leer Salmos capítulo 135, versículos del 13 al 21. La voy a estar leyendo en la palabra de Dios para todos. Verso 13. Señor, tu nombre siempre será famoso. Señor, serás recordado de generación en generación. El Señor hace justicia a su pueblo y tiene compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son oro y plata, productos hechos por manos humanas. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen nariz pero no pueden respirar. Así quedarán como esos ídolos, los que lo hacen y los que confían en ellos. Pueblo de Israel, alaba al Señor. Descendientes de Aarón, alaben al Señor. Levitas, alaben al Señor. Ustedes, los que respetan al Señor, alaben al Señor. Bendito sea el Señor desde Sión, el que vive en Jerusalén. Aleluya. Punto 1. Confía en el Señor. Cuando tus oraciones no parecen ser respondidas, puedes sentir la tentación de dejar de confiar en el Señor y comenzar a buscar otros ídolos. Confiar en el Señor puede parecer un poco pasado de moda, pero el salmista dice: tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. Se pudo leer en el verso 13 en la versión NTV. La gran verdad bíblica es que te conviertes en aquello en lo que pones tu confianza. Si confías en ídolos de plata u oro, entonces serás como ellos, muerto espiritualmente, ciego y sordo. Se pudo leer en los versos del 16 al 18. Si confías en Dios, te llenarás de vida y gozo a medida que te pareces a Él. Sigue confiando en Dios, porque el Señor juzgará a su pueblo y de sus siervos tendrá compasión. Se puede leer en el verso 14. Como leemos en el mensaje, Dios defiende a su pueblo. Dios sostiene las manos de su pueblo. Se pudo leer en el verso 14 en la versión El Mensaje. Por consiguiente, estás llamado a alabar y honrar al Señor. Permanece siendo totalmente dependiente de Dios y acude a Él para ser vindicado. Sé paciente cuando las cosas no estén funcionando como deseas. Deja de tratar ir por delante de Dios. Su tiempo es perfecto. Confía en Él. Señor, confío solo en ti. Ayúdame a ser como tú, lleno de amor, gozo y paz. Amén. Acompáñame a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 18. Jesús regresará. Verso 1. Hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Quiero que tengan presentes las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo, con la palabra de Dios, se creó el cielo y la tierra.
Fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos, que ahora existen hasta que llegue el momento de su destrucción, con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Verso 8. No ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. El día en que el Señor regrese lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido, por lo tanto piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre. Así sea. Amén. Punto 2. Vuélvete al Señor. Al observar todo el mal en el mundo, todas las guerras, la violencia, la tortura oficial, los crímenes horribles y la cantidad de sufrimiento, podrías preguntarte por qué Jesús no vuelve ahora y lo soluciona todo. ¿Por qué Dios se demora? ¿Por qué el Señor no ha regresado aún? Pedro advierte que la gente se burlará de nosotros y dirá, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Se puede leer en el verso 4. Él dice que hay una muy buena razón para su demora. La razón por la cual el Señor no ha venido aún es para darles más tiempo a las personas para arrepentirse. Dios no tiene prisa. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Se pudo leer en el verso 8. Dios no se está demorando en cumplir su promesa. Más bien, la demora proviene de su paciencia. Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Se puede leer en el verso 9. No es que Dios tarde en cumplir su promesa, lo que algunos entienden como tardanza. Él se está refrenando por ti, retrasando el final porque no quiere que nadie se pierda. Le está dando a todos el espacio y el tiempo para cambiar. Se puede leer en el verso 9 en la versión El Mensaje. El arrepentimiento se trata de cambiar de dirección tu vida. Es alejarte de todas las cosas malas y volver a Jesús. Al dar tiempo a las personas para que se arrepientan, Dios está manteniendo con amor la puerta abierta para la salvación de ellos. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Se puede leer en la versión Reina Valera del 2015 en el verso 15. Este tema de la salvación es uno de los grandes temas de las epístolas de Pablo y en este punto Pedro se refiere a ellas. Me parece alentador que las describa como a veces difíciles de entender. Se puede leer en el verso 16. Si te cuesta entenderlas, no estás solo.
Es significativo que Pedro pasa luego a compararlas con el Antiguo Testamento, las demás escrituras, se puede leer en el verso 16. Al hacerlo demuestra que la iglesia primitiva y los apóstoles entendieron que los escritos del Nuevo Testamento tienen la misma autoridad divina que los del Antiguo Testamento. El Señor vendrá cuando no lo esperemos. Como un ladrón, se puede leer en el verso 10. El mundo tal como lo conocemos será puesto al descubierto, se puede leer en el verso 10. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. En el verso 13 lo leímos. La visión del futuro del Nuevo Testamento no trata tanto de que la gente irá al cielo como de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Se puede leer en el verso 13. Una y otra vez Pedro señala que Dios es fiel a su palabra y sus promesas se pudieron leer en los versos 2, 5, 7, 9 y 13. La verdad es que lo que Dios dice sucederá sin lugar a dudas. La forma de prepararse para este futuro seguro pero postergado es vivir como Dios manda. Espera ansiosamente la venida del día de Dios. Se puede leer en el verso 11, y vivir lo mejor posible en pureza y en paz. También lo puede leer en la versión El Mensaje en el verso 14. Y creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se puede leer en el verso 18. La gracia es amor inmerecido. Creces en gracia cuando te vuelves al Señor y dependes de Él en cada situación que enfrentas, llevando tus necesidades a Él día a día, mientras esperas ávidamente su regreso. Acompáñame a orar. Señor, mientras espero tu venida, ayúdame a vivir una vida santa y piadosa para que me encuentres impecable, sin manchas y en paz contigo. Amén. Acompáñame a leer Daniel capítulo 4 y Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 4, verso 19. Daniel, al que le decían Baltasar, guardó silencio durante 1 hora. La interpretación del sueño que tuvo le preocupaba. Pero el rey le dijo: Baltasar, no te asustes ni del sueño ni de la interpretación. Y Baltasar le respondió: Majestad, me gustaría que este sueño tuviera que ver con sus enemigos. Usted vio un árbol grande y poderoso. Era tan enorme que llegaba hasta el cielo y se podía ver por toda la tierra. Tenía hojas hermosas y frutos tan abundantes que alcanzaban para alimentar a todos. Su sombra era refugio de animales y en sus ramas las aves formaban sus nidos. Majestad, usted es ese árbol, usted que se hizo grande y poderoso. Su grandeza llega hasta el cielo y su dominio se extiende por todo el país. También vio bajar del cielo a uno de los santos ángeles que vigila todo, que decía: corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tronco y las raíces en el suelo. Amárrenlo con cadenas de hierro y bronce para que se quede entre la hierba del campo. El rocío le caerá encima y estará entre los animales salvajes durante 7 años. Majestad, esto es lo que significa su sueño. El Dios Altísimo ha ordenado todo esto contra el rey, mi señor. Usted será apartado de la gente y vivirá como los animales. Comerá pasto como el ganado y se mojará con el rocío. Durante 7 años vivirá así hasta que comprenda que Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién dirige los reinos. Cuando el ángel dijo: dejen el tronco y las raíces, quería decir que el reino seguirá siendo suyo. Se le devolverá cuando comprenda que el cielo es la mayor autoridad. Verso 27. Por eso, mi rey, le pido que acepte el consejo que le doy, actúe con justicia y no peque más. En lugar de hacer maldades, ayude a los pobres, así podrá seguir viviendo en paz. Todo eso le sucedió al rey Nabucodonosor. 1 año después, el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia y dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo: escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor.
ya no tienes ningún poder sobre tu reino, te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pastos como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. Apenas terminó este mensaje, se cumplió todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente y empezó a comer pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío, le creció el pelo hasta que parecía que tuviera plumas de águilas, y las uñas le crecieron tanto que parecían las garras de un ave. Cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé a Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. Verso 36. En ese momento Dios me sanó de mi locura. Me devolvió mi reino y mi honor. Mi cuerpo volvió a ser normal. Mis consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en mí. Volví a ser el rey y me volví más rico y poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo y doy gloria al Rey del cielo. Sus obras son justas y sus caminos rectos. Él es capaz de humillar a los arrogantes. Aleluya. Daniel capítulo 5, verso 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete e invitó a 1000 funcionarios de la corte. El rey bebió mucho vino mientras estaba con sus invitados. El rey Belsasar, muy excitado por tanto vino, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor, padre de Belsasar, se había llevado del templo de Jerusalén. Belsasar quería que sus invitados, sus esposas y sus concubinas las usaran en la fiesta. Cuando le trajeron las copas de oro que se habían llevado del templo de Dios en Jerusalén, el rey, sus invitados, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebía, adoraban a sus dioses de oro y plata, bronce y hierro, madera y piedra. En ese momento aparecieron los dedos de una mano humana y escribieron sobre el yeso de la pared que estaba justo frente a la lámpara, de modo que el rey pudo ver cómo escribía la mano. El rey se puso pálido del susto y estaba confundido. Le temblaban las piernas y sus rodillas chocaban la una contra la otra. Enseguida el rey ordenó a gritos que le trajeran a todos los adivinos, magos y caldeos, y les dijo a todos esos sabios de Babilonia: le daré un cargo muy importante en mi reino a quien pueda leer y explicarme esa escritura. Esa persona recibirá vestidos púrpura, un collar de oro y será el tercer hombre más importante en el reino. Verso 8. Todos los sabios se presentaron ante el rey, pero ninguno pudo leer ni entender lo que estaba escrito. Entonces los oficiales se preocuparon mucho y el rey Belsasar se asustó tanto que palideció aún más. La reina escuchó que Belsasar y sus invitados hacían mucho ruido, así que fue al salón de la fiesta y le dijo al rey: viva el rey por siempre, no te asustes ni palidezcas. En tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de los santos dioses. Cuando tu padre era rey, ese hombre demostró que tenía gran inteligencia y sabiduría. Era la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los adivinos, hechiceros, magos y caldeos. Ese hombre se llama Daniel y tu padre le dio el nombre de Baltasar. Daniel tiene un poder espiritual, tiene conocimiento y entendimiento para explicar sueños y resolver misterios y problemas. Llámale y que te dé la interpretación de esos escritos. Entonces llevaron a Daniel ante el rey y éste le preguntó: ¿eres tú Daniel y perteneces a los deportados judíos que mi padre trajo de Judá?
He oído que tú tienes el espíritu de los dioses, que eres brillante, inteligente y tienes mucha sabiduría. Todos los sabios y magos vinieron para leer y explicarme lo que está escrito en la pared, pero ninguno de ellos pudo entender ni una sola palabra. He escuchado que tú puedes interpretar cosas como estás y descifrar misterios. Si puedes leer lo que dice en la pared y explicarme su significado, te daré una gran recompensa. Recibirás vestidos de púrpura y un collar de oro. Te convertirás en el tercer hombre más importante del reino. Punto 3. Agradécele al Señor. Como muchas veces he descubierto en mi propia vida, el orgullo viene antes de una caída. Todo lo que tenemos proviene de Dios y dependemos de Él hasta para nuestro próximo aliento. Él tiene el control del pasado, el presente y el futuro. Ser agradecido induce a la humildad. Cuando se trata de la vida, lo fundamental es si das las cosas por sentadas o las recibes con gratitud. Escribió Chesterton, es relativamente fácil transmitir un mensaje de aliento del Señor. Es más difícil transmitir un mensaje de reproche. Daniel encontró esto perplejo y alarmante, pero fue obediente al Señor. Se pudo leer en el capítulo 4, el verso 19 en adelante. El error que cometió Nabucodonosor y en el que todos nosotros posiblemente caemos de vez en cuando es pensar que lo que había logrado era obra de sus manos. Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Se puede leer en el verso 30. Ten cuidado de no usar las palabras yo y mí de esta manera. La lección que Dios iba a enseñarle a Nabucodonosor y algunas veces la que nos enseña también a nosotros es que todo lo que tienes es un regalo de Dios. El Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiera. En el verso 32 lo pudimos leer. Nuestros dones espirituales, cuerpos, familias, hogares, inteligencia, apariencia física, dinero, habilidades deportivas, son todos regalos de Dios. Tu reacción ante cualquier éxito no debe ser de orgullo o autocomplacencia, sino del elogio y agradecimiento a Dios, honrarlo y exaltarlo por lo que te ha dado. Se puede leer en los versos 34 al 37. Nabucodonosor dio las cosas por sentado y no dio ni las gracias ni dio la gloria al Señor por aquello que el Señor había hecho por él. Más bien vio todo como el trabajo de sus propias manos. Cuando Nabucodonosor fue restaurado, se dio cuenta de que todo lo que tenía provenía de Dios. En vez de quedarse la gloria para él, agradeció y glorificó a Dios, exaltó y glorificó al Rey del cielo. Se puede leer en el verso 34 al 37. La humildad no significa no reconocer lo que tienes, sino reconocer la fuente de donde proviene lo que tienes y dar el reconocimiento a donde corresponde. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Se puede leer en el verso 37. Su testimonio se resume con estas palabras. Él sabe cómo convertir a una persona orgullosa en una persona humilde. Se puede leer en la versión El Mensaje, en el verso 37, en la parte B. Daniel le dice a Nabucodonosor: Rey Nabucodonosor, por favor acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Se pudo leer en el verso 27 en la versión NTV. La siguiente generación no aprendió las lecciones del pasado. El rey Belsasar rompió con el mandamiento de adorar solo a Dios y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. Se pudo leer en el capítulo 5, verso 4. Al igual que con Nabucodonosor, bajo la superficie había un miedo profundamente arraigado en la vida de Belsasar, pues no tenía paz con Dios. Dios se le advirtió a los dos diciéndoles qué hacer
La diferencia es que Nabucodonosor se arrepintió, se humilló, reconoció y agradeció a Dios, mientras que Belsasar no lo hizo. El propio Daniel fue conocido por su inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. En el verso 11 se pudo leer. Estaba lleno del Espíritu Santo. Tuvo que haber sentido una gran tentación de orgullo. Sin embargo, Daniel permaneció humildemente dependiente de Dios, dándole toda la gloria, el honor y el agradecimiento. Acompáñame a orar. Señor, gracias por estar a cargo de este universo y porque todo lo que tengo proviene de ti. Quiero darte toda la alabanza, el honor y la gloria. Amén. La pastora Pipa añade en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, en la versión Reina Valera del 2015, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. El día del Señor suena bastante aterrador, pero el versículo 11 simplemente nos dice que sigamos viviendo una vida santa y piadosa. Y el versículo 12 dice, aguardando sin temor y apresurándose para la venida del día de Dios. Amén. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Cumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es su servidora, la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.